12. Hebreos capítulo 12. Y vamos a leer el versículo y nos vamos a ir a ver lo que también la palabra de Dios nos habla con respecto a lo que es la palabra del Señor y con respecto a lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Mira, vamos a ver el concepto de que ya somos iglesia. El concepto de que nosotros, como miembros del cuerpo del Señor, que respiramos, que tenemos vida y que somos piedras y que conformamos la iglesia, tenemos que vivir diariamente. Hebreos capítulo 12 y Hebreos capítulo 4 versículo 12. Cualquiera podría decir Capicúa. Hebreos 12. Cuando lo tengas puedes decir amén. Dice la palabra del Señor de esta manera, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es interesante. Vemos cómo la palabra del Señor nos muestra de que nosotros tenemos que tener bien puestos los ojos en Jesús. Todos aquellos que hemos conocido al Señor y hoy conformamos la iglesia, hermano, nos tiene que marcar una diferencia. Tenemos que tener en nosotros una marca, una señal. Tenemos que tener en nosotros una identidad. Tenemos que mantener en nosotros un carácter, y el carácter que debemos de mantener es el carácter de Cristo. Tenemos que mantener una identidad, y la identidad que nosotros debemos de mantener es la identidad de ser hijos de Dios. Y por lo cuanto, cuando tenemos el carácter y la identidad, tenemos un propósito. El propósito que nosotros tenemos es de que a través de tu vida y mi vida muchos lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no solo eso, sino que dice, por tanto. Y es interesante que cuando tú te encuentres un por tanto en la palabra del Señor, te debes de detener, te debes de parar, te debes de ponerle a preguntar: Señor, ¿qué quieres tú decirme en este momento? Por tanto, porque el por tanto es una señal, es algo que me debe de a mí de detener, es algo, como yo podría decir, es un mandamiento, es un mandato. Sí, como cuando tal vez nuestras madres, yo no sé, pero yo hablo mucho de mi madre, que el Señor la tenga en su gloria. Mi madre ya no está, pero mi madre cuando me llamaba Amílcar, yo me llamo Adín Amílcar, ¿sí? Adín Amílcar, dos nombres, un nombre compuesto. Cuando mi madre me llamaba Amílcar, hermano, era que yo tenía que temblar. Mi padre siempre me ha llamado Amílcar, mi madre no, mi madre me ha llamado siempre, me llamaba Adín, pero cuando me llamaba Amílcar era como que, ¿qué de malo hice? Sí, yo fui corregido en la época de que la educación era a través de un chanclazo, de lo que tuviera en la mano. Si tuviera una regla, con una regla; si tuviera una chancla; si tenía lo que tuviera; si tenía una correa, con una correa. Pero cuando decía Amílcar, ella decía: si corres te doy más duro, si no corres te voy a dar. Pues yo me quedaba en la imparcialidad, ¿no? Si corría me aventaba lo que tuviera, y si me daba me quedaba parado. Pero ¿por qué te digo esto? Porque de la misma manera debemos de entender la palabra. No que la palabra va a venir y nos va a lanzar a un barazo, no, sino que tenemos que prestarle atención a las señales que se dan en la palabra. Y el por tanto me debe de a mi vida, hablar que yo me tengo que detener por un momento y pensar cómo está mi vida, como iglesia, como miembro, como parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Cómo estoy hoy? Hoy estoy cansado, hoy estoy contento, hoy estoy pasando por tribulaciones. Hoy cómo me encuentro delante del Señor. Si he fallado o no he fallado, si he pecado o no he pecado, o he engañado o he mentido, o he defraudado. Debo de pararme en un estrecho entre ver la cruz y ver mi vida. Si yo veo la cruz, veo la salvación. Pero si veo mi vida, puedo encontrarme con frustraciones, fracasos y tribulaciones y desazones de la vida, porque son los que siempre hay, hermano. ¿Sabes tú que las malas noticias llegan solas? Tú no las buscas y llegan. Los problemas llegan y llegan solos. Sí, pero las buenas noticias son las que tardan en llegar.
pero si tardan en llegar es porque son buenas noticias. Y hoy te traigo una buena noticia, la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor, teniendo esos muchos testigos que hoy están a nuestro alrededor, diciéndonos: ten ánimo. Claro, el contexto de esta palabra de muchos testigos se traslada al Antiguo Testamentario, se traslada a aquellos hombres de fe, se traslada a todos aquellos que creyeron sin ver al Señor Jesucristo. Se traslada tal vez a aquel Abraham, el padre de la fe, que sin todo temor, sin ninguna angustia, sin limitaciones, le dijo: Señor, yo te creo y aquí está mi hijo, al cual yo amo. Y el Señor lo bendijo. Tal vez a aquella nube de testigos se encuentra un Josué, que fue un capitán y un valeroso de parte del Señor. Se encuentra una mujer tal vez llamada Ruth, que le dijo: Señor, redime mi casa, redime mi vida, restáurame. Sí, también aquella nube de testigos se encuentran aquellos hombres del Nuevo Testamento también que entregaron su vida. Muchos aserrados, muchos golpeados, muchos lacerados. Tal vez ahí se encontraba aquel hombre llamado Esteban también, que fue apedreado. Una gran nube de testigos. Hoy tal vez esa nube de testigos se traslada a nuestro contemporáneo y decir: cada uno de nosotros debemos de dar testimonio de quiénes somos y cómo nos comportamos. ¿Por qué? Porque nos llama a algo muy importante, a despojarnos. Ya empieza el invierno, ¿verdad que sí? Ya está lloviendo, ya hemos aguardado las cosas de verano, ya no andamos tan frescos, tan sport, tan chic, así como que, ya si me pongo pantalón corto o un pirata, ya el frío a que cala, ¿verdad que sí? Y ahora ya viene, pues oye, invierno, y en invierno ya vamos un poquito más abrigados, ¿verdad? Porque oye, si salimos pues el frío, un frío que se nos cala ya los que tenemos ya un poquito de años entrados. No soy joven todavía, pero ya el dolor a veces duele también en los cambios. Sabes que yo tengo una lesión de columna y cuando hay un cambio de tiempo, de temporal, ¡oh!, duele. Sí, duele. Pero cuando nosotros salimos en un invierno abrigados y llegamos a un lugar y ese lugar está calientito, los que usamos gafas se nos empaña todo. Y lo primero que hacemos es comenzamos a quitar y ponerlo en el perchero, porque eso ya nos agobia, ¿verdad? O te quedas tú en un lugar que hay calefacción, así con el gorro, con los guantes y todo así. Yo te aseguro que no. Lo primero que hacemos ya comenzamos a, qué calor, qué calor. Sentimos calor. Entonces, ¿qué hacemos? Una acción muy fácil. Nos despojamos de aquel peso que está causando ese momento, esa incomodidad de calor. La Biblia nos habla y nos pone un ejemplo, dice: despojémonos de todo peso. Pero de peso no habla de un peso tal vez corporal o literal, porque si no, oye, qué difícil sería venir y decir: no, te tienes que despojar de todo peso. Yo no soy nutricionista, hermano. Definitivamente yo no soy nutricionista. Yo soy predicador de la palabra de Dios. Y cuando voy a la palabra de Dios, yo digo: el peso que nos puede asediar es el pecado. El peso que nos puede asediar es que no podamos perdonar. El peso que nos puede asediar es que podamos encontrar despropósito en todas las cosas que hoy nos están aconteciendo. Oye, que me dejó, aquel que me hablaba ya no me habla, y yo en mi corazón se va creando una amargura. O aquel que me hizo y me dijo que me iba a dar esto y no me lo ha dado, se crea un rencor. O aquella palabra que nos dijo tal vez un padre y nos dijo: es que tú no vales. Y vamos creciendo con esa palabra y hoy ya tal vez somos mayores y esa palabra está ahí. O tal vez en casa, en el matrimonio, hay muchos conflictos y no somos capaces de dejar ese peso delante del Señor. O un tipo de personalidad también a veces es un peso. Un tipo de personalidad: hoy soy aquí, mañana soy esto. Hoy me conocen como yo soy y mañana no me conocen. La doble personalidad también es un peso. Dios dice que vengamos a Él y depositemos ese peso.
ese peso que nos detiene, ese peso que nos limita, ese peso que el Señor constantemente nos está diciendo que lo entreguemos a Él. ¿Y cómo lo vamos a entregar? Primero, corriendo. Corriendo, ¿no? A los que les gusta hacer ejercicio y a algunos nos gusta, pues corramos. ¿Sí? Tal vez lo vas a hacer literal porque, oye, vas a quedar, te van a hacer un lifting y vas a caminar, el corazón va a comenzar a bombear, el estrés ese se va a desaparecer, si te dolía algún músculo, pues camina y lo notarás. Si es que los médicos lo mandan, hermano. Camine 10 minutos al día. ¿Cuánto camina? No, yo camino de aquí al coche. ¿Y a cuánto está su coche? No, mi coche está saliendo de casa. Bajo en el aparcamiento loco. Y eso es lo que camina, sí, porque es que no, camine, es bueno. Es que lo mandan, sí, bombea nuestro corazón y ayuda sí. Y ahora si puedes correr, pues échale un poquito más de ganas, sí. Pero en medio, cuando estás haciendo lo físico, lo terrenal, comienza a correr en lo espiritual. ¿Dónde te has quedado? ¿Qué paso estás dando? Si hoy estás como iglesia caminando en las cosas que Dios quiere que camines, o te has olvidado de las cosas que el Dios quiere que hagas. Si en el caminar has menguado y hoy estás descansando, levántate. Levántate y dile: Señor, yo quiero caminar por fe, ya no por vista, porque me he cansado de ver por vista. Hermano, ¿sabes que la vista es el único miembro que no se cansa de ver? Dice la Biblia que la vista es el único miembro que no se cansa de ver, que mira aun cuando está dormida. ¿O cuántos de nosotros no hemos tenido un sueño, no? Y parece que lo estamos viviendo tan real y lo estamos viendo. Sí, Eclesiastés nos habla de eso, que aun cuando dormimos la vista está viendo. Es que a veces nos cansamos de ver las injusticias. Y hoy lo que quiero, el objetivo que yo pretendo con la palabra del Señor es decirte: ya no, cánsate de ver las cosas. Que te canses de ver lo que para el hombre natural es posible, y que comiences a ver lo que es imposible para Dios. Imposible tal vez es que Dios restaure tu casa, pues comienza a creerle a Dios. Imposible es que veas un milagro, pues dile: Señor, yo lo quiero ver. Imposible es que mañana me den a mí un trabajo, pues comienza a decirle: Señor, es posible, yo lo quiero ver. Imposible es que yo pueda cambiar, dile: Señor, yo no quiero caminar con esta vista que he visto a lo largo, que yo no puedo cambiar, y me lo dicen constantemente, pero yo quiero ver un imposible. Yo voy a cambiar, porque no me lo propongo yo, me lo propone el Espíritu Santo y me dice: tú puedes. Así que comencemos a caminar. Si estábamos menguando, si estábamos cansados, descansa, sí, pero no te quedes descansando. ¿Sabes que hay un dicho? Hay un dicho, no sé, por lo menos a algunos latinos o en algún lugar lo dicen. Dice: camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Sí? Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. ¿Sí? Aquí podríamos decir: si parpadeas, pierdes. ¿Sí? Si parpadeas, pierdes. Yo no quiero parpadear, hermano, si Dios quiere hacer algo en mi vida. Yo no quiero parpadear si quiere hacer algo en la iglesia. Yo no me quiero dormir. Si el Señor está diciendo: ten los ojos abiertos, porque yo voy a pasar ahí, y si tú no me ves vas a perder. Claro, es un dicho, es algo que lo podemos poner en práctica. Pero Dios en su misericordia me dice: aunque te hayas dormido, pues yo voy a pasar a la par tuya y te voy a decir: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 16 y 17 dice: despierta, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Hermano, como iglesia necesitamos despertar. Necesitamos despertar, estamos descansando, levantarnos. Ahora comienza el otro proceso, comenzamos a correr, a correr, a correr, a correr. ¿Por qué a correr, hermano? Porque aquel que corre no ve para atrás. Aquel que corre solo ve la meta. Aquel que corre, aunque pueda ver a su compañero que va y le vaya diciendo: ánimo, ánimo, tranquilo, ya llegarás. Faltan 2 kilómetros, pero seguro que llegarás. Hermano, el que corre, hermano, no ve los obstáculos. El que corre ve la meta.
y la meta es Cristo. Como iglesia comencemos a correr. Como iglesia, hermano, comencemos a ver lo que Dios quiere que veamos. Es necesario experimentar los milagros de Dios. Es experimentar lo que Dios quiere hacer en mi vida. Es real, hermano. Yo no te estoy contando una historia, no te estoy contando una falacia, ni mucho menos una utopía, que es imposible. Te lo dice un servidor que ha visto la misericordia del Señor. Y sé que el Señor es fiel. Y sigo adelante, porque todo esto se tiene que llevar a través de la palabra del Señor. Esto tiene que ser la evidencia de que la palabra de Dios está siendo en tu vida una mella, una marca, una señal de cambio. Así que dice, corramos. ¿Cómo? Con paciencia. ¿Sabes que hasta para correr no hay que correr alocado? Yo te he dicho, corre, corre, corre. Pero es que el que corre va viendo. Hermano, yo no sé si tú has corrido de noche. Yo sí he corrido de noche, hermano. Con una lucecita aquí. Ya me ves un poquito gordito, pero corría, ¿vale? Corría, me hacía 10 kilómetros en 35 minutos. Yo batí mi récord. Comencé haciendo 10 kilómetros andando, me tardaba 1 hora 45 minutos. Ahí está mi hermano Neri, que lo diga, ¿sí? Bajé hasta 35 minutos, 10 kilómetros. Y me apunté un día a una carrera nocturna, hermano. No lo recomiendo. Si yo no llevo un foco de este vuelo, yo para mí ya no lo... Hermano, no sabía dónde daba los pasos. Yo solo sabía que corría y no sabía dónde daba los pasos. Claro, todos ya habían corrido de noche, era mi primera vez. Sí, también fue mi primera vez, lo reconozco. Pero llegué. Pero esa carrera se me hizo muy larga. Muy, muy, muy larga. El Señor dice, corre con paciencia. Corre con paciencia. El que corre a lo loco a los 5 minutos está... que se le sale el corazón, los pulmones y todo. Ya no vuelvo a correr. Y está uno ahí, corre tú, ya te alcanzo. Y cuando uno mira que ya el que le dijo, corre tú, ya basta, ya uno dice, espera. ¿Por qué? Porque se corre con paciencia. En los caminos del Señor no se debe de correr con prisa. Porque la palabra del Señor dice, el que tiene paciencia recibirá. El que sabe de dónde vendrá su salvación, la esperará. Habacuc capítulo 3, versículos 16, 17, 18 y hasta donde termina, dice, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto, aunque no haya vaca en los corrales, aunque no haya fruto en el granero, aunque no haya nada, con todo y esto, yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Con paciencia. Paciencia. Claro, a nadie le gusta la paciencia, ¿verdad que no? ¿Cuántos son pacientes aquí? Wow, gloria al Señor, hay un paciente, mira. Pero no del médico, no, porque también los médicos son pacientes también. Sí, pase el paciente número tal, dice, no. ¿Sabes que paciencia viene del latín? ¿Sí? Del latín que espera. Paciente viene del latín que alguien que sabe esperar. ¿Sí? Por eso es que en los hospitales se utilizó mucho en aquel tiempo esa expresión, aquel que sabe esperar. Y mira, y hoy el Señor nos llama de que corramos esa carrera con paciencia, la que tenemos por delante. Y para ir adelante, y hemos dicho que vamos a leer Hebreos capítulo 4 y versículo 12, vamos a ver el tipo de paciencia que tenemos que tener y cómo la palabra de Dios tiene que actuar. Porque es importante, somos iglesia. Y como iglesia tiene que haber la evidencia del poder de Dios. Mira, Hebreos capítulo 4 y versículo 12. ¿Sí? Oh, Señor, gracias, Padre. Mira, dice, si estamos hablando de que debemos de correr, si estamos hablando que tenemos que tener paciencia, y estamos hablando de que somos iglesia y creemos que ya no es por vista, sino es por fe, y que la palabra de Dios
tiene que hacer todas estas cosas en nuestra vida, debemos de creerle que es la palabra de Dios a mi vida. Que yo debo de creer que es la palabra de Dios a mi vida. Si yo creo que la palabra de Dios transforma, edifica, restaura, yo debo de creer que esa palabra también me hablará y me dará un alto. Cuando yo haga lo malo, me corregirá. Mira, dice, porque la palabra de Dios primeramente es viva. Por lo tanto, la palabra de Dios respira. Por lo tanto, la palabra de Dios, dijo el Señor, hágase la luz, y la luz fue hecha. Por tanto, dijo el Señor, hágase el día, y fue el día, hágase la noche, y fue la noche. En Juan capítulo 1 expresa y dice, y en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y Dios era el verbo. Por lo tanto, la palabra de Dios, Dios dijo, hágase, nosotros hemos sido creados. De la forma que Él dice que tomó del polvo y sopló, cuando digo hagamos al hombre, en su corazón, en su propósito, estábamos ya hechos nosotros. Por eso la palabra de Dios es poder, es viva. Hermano, la palabra de Dios no es muerta, sino es viva. Al día de hoy la Biblia es el libro más vendido del mundo. Y ha sido investigado y ha sido indagado. Hermano, al día de hoy la palabra de Dios es viva. Y mira, y dice, y eficaz. Y eficaz. Esto no es como una medicina, hermano, que uno dice, tome esto, a ver, tome paracetamol y mucha agua, y a ver si se le pasa el dolor. No, es que fíjese que nos hemos equivocado en medicamento, y ese medicamento no es apropiado para usted, porque usted es alérgico. Le vamos a dar esto que no sea, que no tenga alergia, y le dan placebos. Y prueba. Y uno dice, sí, ¿verdad que sí? Y vamos probando. Algunos aciertan, ¿sí? Pero, ¿por qué te digo esto? Porque en el día a día nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos que ser eficaces. La palabra eficaz lleva una connotación de que realmente va a valer la pena hacerlo eficaz. Y Dios dice que su palabra es eficaz. Esto no es probar, hermano. Dios dice que mi vida en sus manos será transformada. Pero claro, eso depende si yo deseo. Claro, eso depende si yo quiero. Depende si le digo, Señor, aquí está abierto mi corazón. Haz una operación a corazón abierto. Eso depende. Porque el ser humano tiene la característica y la cualidad de guardarse las cosas para uno mismo. ¿Sabes que el ser humano se crea corazas y se crea lugares en los cuales no puede compartir? Ni en los matrimonios, hermano. Uno cuando va al matrimonio hay cosas que la esposa no sabe y que el esposo no sabe. Y uno se viene enterando después a los 30 años. ¡Ay! Pero yo no sabía eso. No, es que está muy, muy dentro de mi corazón. ¿Sí? Dios quiere conocer tu corazón. Si Él nos conoce, hermano, la Biblia dice que Él nos conoce. Pero como Él me conoce ya sabe. No, muy diferente. Él me conoce, pero desea que yo hable con Él. ¿O acaso tú cuando vas al médico y le dices, bueno, ¿a qué viene don, ¿no? Don Ari, ¿no? No, vengo a que usted me diga qué tengo. Pero si primero yo no comienzo a decirle, fíjese que me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí, me duele aquí. Usted dice, no hombre, usted es don, en vez de llamarse Adán, se debería llamar Dolores, ¿no? Si yo no comienzo hablando, ¿cómo van a describir qué tengo? Pues Dios es lo mismo. Dios es nuestro hacedor. Él sabe de qué tenemos necesidad. Pero si yo no llego delante del Señor, Señor, mira, necesito que tú me sanes. Necesito que tú me des amor para amar y perdonar. Necesito, Señor, que aquello que ha pasado por mucho tiempo y aún todavía lo tengo en mi corazón, salga. Necesito, Señor, ver tu provisión. Pero si no hablamos, Él no va a ser efectivo. Y claro, pues vienen las culpas que le echamos a Dios. Por tu culpa, Dios. ¿Por qué pasó esto? Si hubieras estado ahí, como una Marta, diciéndole, Señor, si hubieras estado ahí. Claro, Él estaba ahí. Él estaba ahí en ese momento. Pasa que estaba preocupada en echarle la culpa.
Diríamos nosotros, estaba preocupada en echarle la bronca. Estaba preocupada, pero Jesús estaba ahí. Y hoy te digo, hermano y hermana, Jesús está aquí y Él quiere ser eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Eso es la palabra. La palabra produce acciones en nuestra vida que no van a ser agradables. Los que estamos casados y conocemos a nuestras esposas saben que cuando nos dicen alguna expresión como estaba pensando, hermano Neri se ríe. Dice, uy, ¿qué estará pensando? Nosotros nos ponemos a pensar y decir, está pensando. A veces es malo cuando piensa. Porque si está pensando dos cosas, me puede decir, una es que hagamos esto. La otra es que he hecho algo mal. ¿Cuál de las dos será? Ahora, ¿cuál de las dos será? Y Dios dice esto. La palabra de Dios va a traer en tu vida algo que no te va a gustar. Un corte. Un corte. Porque es una espada que va a entrar y te va a separar. ¿Sabes que Dios es especialista para tratar en nuestro orgullo? Dios es especialista para trabajar en las vidas, en las mentes, en los corazones. Dios es especialista tal vez para trabajar en aquello que nos sentíamos nosotros muy grandes y ahora somos muy débiles. Dios es especialista, pero también es especialista para honrarte, para bendecirte, para trabajar en tu vida y darle la gloria a Él. ¿Sí? Dios es especialista en ver lo que Él va a hacer. Mira, y sigo para ir terminando ya. Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos. Los pensamientos, la palabra de Dios discierne. Que seamos hombres y mujeres dentro de la comunidad que llamamos iglesia, alguien que pueda discernir lo que Dios va a hacer en su vida. Por eso es que te animo y te exhorto a que tú puedas honrar a Dios en donde estás. Cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu casa, cuando vas en el lugar donde te albergas, en el lugar donde estás, con los tuyos, con tu familia. Que tú puedas ser alguien que edifica la vida de los que están a tu alrededor. ¿Sí? Y después dice, y que discierne las intenciones del corazón. Esto es la palabra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intenciones que hace el corazón del hombre. 12 significa gobierno. El 12, número 12 significa gobierno. Y Él a través de la palabra quiere gobernar nuestra vida. Hermano, yo lo que pretendo hoy en esta mañana es que tú salgas de este lugar diciendo, Señor, gobierna mi vida, Señor. Como iglesia, que gobierne su iglesia. Como individuo, que gobierne mi vida. ¿Sí? Hoy realmente queremos experimentar la gloria. Y sabes que es interesante porque Timoteo, la segunda carta de Timoteo, la primera carta de Timoteo también nos habla acerca de las cosas que y de vivir para Él y de ser esa iglesia de los últimos tiempos y de la iglesia que debemos de marcar una diferencia realmente y de creerle al Señor, ya no por vista. Mira, dice capítulo 2 del versículo en adelante, dice, exhorto a todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que tienen eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno, agradable delante del Señor nuestro Salvador. ¿Sí? Dice, por lo cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo es su nombre, el cual Dios se dio a sí mismo en rescate de todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Por esto yo fui constituido, dice el apóstol Pablo, predicador y apóstol, y digo la verdad y no miento, y maestro de los gentiles. Pero quiero que los hombres oren en todo lugar levantando manos santas, sin ira y sin contienda. Y esto es hermoso porque a los hombres nos meten en un lugar muy complicado.
Nos mete en un lugar donde dice, realmente tú me quieres conocer. ¿Tú me quieres conocer? Pues ven, acércate y platiquemos y dialoguemos. Porque mira, dice, entonces yo digo pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Y hay una palabra, una versión de la Biblia que es el pueblo de Dios para todos, que expresa de esta misma manera. Y hace un tiempo lo hablé con los hombres y dice la palabra, dice, quiero pues que los hombres oren en todas partes. Los que levanten las manos a Dios para orar deben de vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. ¿Sabes que la iglesia nos llama al Señor a que practiquemos esto? De que oremos en todo lugar, que levantemos nuestras manos, que vivamos para Dios, que disfrutemos lo que Dios nos da y que vivamos la misericordia del Señor, pero que sobre todo se congregue, se consagre. Y dice, sin dejarse enojar. Pues sabes que en la iglesia nos enojamos muchas veces. Y cuando nos enojamos dejamos de congregarnos. Y pensamos que es la mejor manera de hacerlo. Me enojo y me voy. No, pues que no te has enojado aunque te has enojado con tu hermano, te has enojado con Dios. Y la mejor solución es dejar de congregar. Y dice, sin dejarse de enojar, ni meterse en discusiones. La iglesia no tiene que perder tiempo en estar en discusiones. La iglesia es aquella iglesia que está llamada a predicar, a salvar y a restaurar las vidas. Así que hoy en esta mañana, hermano y hermana, tú y yo, que nos llamamos iglesia del Señor, del Dios vivo, te hago esta pregunta. ¿Quieres caminar por fe? ¿Quieres correr con paciencia? ¿Y quieres dejarle la palabra que el Señor la haga en tu vida? Esto es una alerta. El Señor está hoy aquí. Y vamos ahora. Te invito a que cierres tus ojos.